compuestos por un grupo fosfato, una base nitrogenada. El ácido nucleico, ¿qué cosa es? Ácido nucleico, nucleótidos son lo mismo. En realidad el ácido nucleico son varios nucleótidos unidos por un enlace covalente llamado enlace fosfodiéster. ¿Ya? A esa estructura repetitiva de varias unidades iguales, ¿no? Nucleótido, tú le llamas polímero. Entonces el ADN o el ARN o en general el ácido nucleico es un polímero de nucleótidos. Es como si fuera un collar de cuentas. El collar sería el ADN, las cuentas serían los nucleótidos. ¿Sí? O el collar sería el ARN y las cuentas serían los nucleótidos. ¿Y para qué existen los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos, chicos? Almacenan información genética, ¿no es cierto? Seguramente ustedes se están preguntando, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la información, cómo así los ácidos nucleicos se volvieron a molécula que solamente es como si fuera una hoja en la cual te imprimes un documento y lo guardas? Porque eso es lo que es el ADN, ¿no? Y el ADN es como si tú tuvieras una fotocopia a partir de la cual tú vas a seguir instrucciones para realizar algún tipo de tarea. Entonces, chicos, nosotros por favor no nos olvidemos de cosas básicas, ¿no? Toda la bioquímica que nosotros estudiamos ocurre siempre dentro de la célula. Y la célula está constituida en su mayor parte, como acabamos de ver ahora con nuestras compañeras, está constituida mayormente de agua. Entonces, la célula es un paquete de agua. ¿Ya? Y dentro de ese paquete de agua ocurren reacciones químicas, o sea, reacciones de transformación. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Todo lo que vemos ocurre en la célula. La célula está repleta de agua, entre otras moléculas. Y siempre ocurren reacciones químicas, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, toda esa parte de presentación, todo lo que voy a hacer realizar, Aquí, porque ya no sé. entonces, es que estoy recordando cómo la hice, ¿no? ¿Ya? Así tenemos que ver una gran biblioteca central, donde hay un montón de libros, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener, dentro de la biblioteca, ¿qué es lo que nosotros tenemos? O sea, es cierto que tenemos libros, pero estructuralmente esa biblioteca, ¿qué es lo que tiene? ADN. Tenemos, no, de la biblioteca, tenemos estantes. Entonces, tenemos estantes. Y dentro de los estantes nosotros tenemos libros. Entonces, eso sí lo recordamos, ¿no? Dentro de la biblioteca nosotros tenemos estantes y dentro de cada estante tenemos libros. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Nosotros dentro del núcleo lo que vamos a tener son esto de aquí. Esto sí lo conocen, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es el ADN, pero el ADN en nuestras células, en nuestros núcleos, ¿es de qué forma? ¿Es lineal o es circular? Lineal. Es lineal. ¿Lo recuerdan? ¿Es lineal? ¿Cuántas líneas existen de ADN? Ya, sí, entrelazadas, ¿no es cierto? Sí. Pero esas entrelazadas forman una sola unidad de ADN doble cadena. ¿Cuántos ADNs de doble cadena sueltos tenemos dentro de los núcleos? Nosotros tenemos 46, 23 pares. A cada uno de esos ADNs doble cadena se les llama cromosomas. El asunto es que los cromosomas solamente los vemos condensados durante la división celular en la mitosis. Pero cuando no hay división celular y la célula está totalmente activa con otras cosas, ese ADN no puede estar totalmente condensado, porque si no, no tiene cómo ser leído.
Entonces lo que nosotros tenemos son en total, y lo voy a poner aquí, son 46, ok, dobles cadenas de ADN. 46 o 23 pares, ok. Ahora, si yo saco, le hago un zoom a uno de estos aquí, lo que nosotros vamos a tener es más o menos esto de aquí, ¿no? Así. Ok. Entonces digamos que cada estante representa un cromosoma. ¿Sí? Esto nosotros en la biblioteca tenemos 46 estantes. ¿Ya? Es así como tenemos que ver. Dentro de cada estante nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Tú colocas libros dentro del estante, ¿no es cierto? Entonces, igualito en los cromosomas nosotros vamos a tener libros, solamente que aquí no se le llama libros. ¿Cómo se les llama? Se les llama genes. Entonces vamos a ponerle el gen, vamos a ponerle el número 1, ¿ok? Luego tú vas a tener en la misma estante, o sea, en el cromosoma vas a tener un segundo libro, ¿sí? Casi que pegado al otro, no tan pegado, ¿no? Un poquito separado, ¿sí? Vamos a tener el gen 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está claro eso? ¿Están entendiendo ADN? Ya. Ahora, los libros están hechos ¿con qué? Con hojas, ¿no es cierto? ¿Y en las hojas qué hay? Desde letras, desde palabras, desde texto, párrafos, hay instrucciones, ¿no es cierto? Que están escritas con letras en un lenguaje determinado. Podría estar escrito en inglés, en lo que tú quieras, ¿no? En español. Entonces vamos a repetirnos ahorita a que cada libro lo que tú tienes es qué cosa, son hojas. De la misma manera, el ADN está constituido por una cuestión llamada el nucleótido. Ahí está, ahí es donde viene el nucleótido. Pero ¿cómo así el nucleótido? No es un nucleótido, son varios nucleótidos. Vamos a ver la estructura de acá a poco. ¿Qué más? Nosotros tenemos, en esos nucleótidos tenemos impresos letras. Así como en las hojas nosotros tenemos letras y palabras, exactamente ocurre lo mismo en el ADN. ¿Cómo así ocurre en el ADN eso? Pues tú vas a tener, ustedes saben, recuerden en su clase de biología que existía en la base nitrogenada. ¿Cuántas bases nitrogenadas existían? 4 para el ADN. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿no es cierto? Ahora yo, mira, te voy a escribir aquí, ya estoy yendo de frente, y en este libro yo te digo que hay una instrucción así. A, D, G, G, C, C, A, D, C, C, D, A, D, A, G. Listo. Listo. ¿Qué es lo que yo he hecho? En la estante 1, por decirlo así, vamos a llamarle que este es el cromosoma 1, ¿ok? Porque los cromosomas también le damos numeraciones, ¿ok? En el cromosoma 1 nosotros tenemos N libros, vamos a ponerle 2 libros, ¿ok? Que se llaman genes. Y estos genes contienen instrucciones impresas en sus hojas. Las instrucciones están escritas con palabras hechas con letras, ¿no es cierto? Si nuestro alfabeto español tiene 26 letras, ¿cuántas letras tiene el alfabeto del ADN? ¿El alfabeto del ADN cuántas letras tiene? 4. Si nosotros mezclamos cualquier letra de esas 26 de nuestro alfabeto para formar palabras, como las que estoy hablando ahorita, en el caso del ADN, el ADN también hace lo mismo, solamente que sus palabras siempre van a tener 3 letras. Y solamente 3 letras. Pueden ser cualquiera de las 4, en cualquier combinación, pero tienen que ser solamente 3 letras. Entonces, yo te digo que dentro de este libro, ¿sí?, las instrucciones que están dadas están escritas con letras, con palabras de 3 letras, ¿sí? Los aminoácidos, codones. Todavía no llegamos a los aminoácidos, ya. Primero tenemos que ver el lenguaje del ADN. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos que analizar la estructura, ¿ya? Entonces vamos a analizar la estructura, creo que lo puedo hacer aquí. Entonces, esto de aquí, en realidad, está compuesto de la siguiente manera.
¿Qué es lo que yo les he dibujado aquí? Más o menos de una manera bien tosca. Fosfato, la ¿Pueden reconocerlo? lo vas a hacer. No, Fosfato. no, vamos a hacerlo. Los he dibujado de frente. Vamos a hacerlo parte por parte. Primero vamos a hacer esto de aquí. Esto de aquí primero yo quiero que ustedes me reconozcan. En esta clase de bioquímica ustedes tienen que aprender a reconocer. Es un líquido, es un ácido nucleico. Su fórmula genérica corresponde a qué? Es un carbohidrato, exactamente. Eso que estamos viendo ahí es un carbohidrato. Claro, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan, es un carbohidrato. Es un carbohidrato, chicos. ¿Sí? Carbohidrato, ¿lo ves? HO. Esto responde a la fórmula genérica CNH2NON. ¿Es cierto? O H2O. Todo eso con su índice N. ¿Ok? Ya. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Cuando tú tienes aquí un azúcar o carbohidrato de 5 carbonos, ¿cómo le llamas? Pentosa. Esto de aquí es una pentosa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, está fácil de reconocer, chicos. Carbohidrato, 5 carbonos. La otra no es pentosa, ¿no? La otra. ¿Qué tienes cara de que no estás entendiendo? Mira, ya ves. No te he mojado, ¿no? Sí. La otra no Ya. tiene pentosa. La otra Entonces, es prestad atención pentosa, aquí. creo, ¿no? ¿Qué está aquí? Es una pentosa. ¿Por qué les estoy dibujando esto? Porque este azúcar va a formar parte de algo más. ¿Qué cosa es lo que va a formar parte? De un grupo fosfato. Ah, La borré. Sí, entonces está claro que esto de aquí es un carbohidrato de 5 carbonos que se llama pentosa. Sí. ¿Sí? Ahora, este carbohidrato en realidad sirve como una especie de soporte. ¿Para quién? Para esto de aquí. Entonces aquí yo voy a dibujar esto de aquí, chicos. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? H3PO4, ¿qué cosa es? ¿Lo reconocen? Es clase química inorgánica eso. Es un qué. Tienen que reconocer esas cosas chiquitas para poder reconocer lo que viene después. Ácido. ¿Qué ácido? Si tiene P, ¿qué elemento tiene? Fosfórico. Muy bien. ¿Qué pasa si yo lo coloco en solución? Entonces voy a tener, ¿qué es esto de aquí? Fosfato. Ion fosfato. O sea, que yo puedo agarrar y como tiene valencias aquí lo puedo unir. Entonces, P, O menos, entre 4, 5. Ya, bien. Ok, chicos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un fosfato, ¿no es cierto?, unido a un azúcar. ¿Ok?
Estamos viendo que todavía falta una cosa más. Vamos a unir de aquí. Esta sí la tengo que ver. Pentihidrógeno. ¿Eso qué es? Un fosfato, ¿no? Listo. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que yo acabo de dibujar aquí? A este compuesto de aquí, ¿sí?, se le llama base nitrogenada. Lo vamos a revisar después. Primero, prestemos atención a esto de aquí. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto de aquí? El nombrecito y la fórmula. Sí, lo puedo borrar. Vamos a dibujar exactamente igual. Ok, chicos, díganme, ¿es igual o no es igual? Venga, voy a terminar de dibujar aquí, ¿no? Ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esas moléculas son iguales? Encuentren las 7 diferencias. ¿Qué diferencias se encuentran? A ver, por ahí alguien dice qué diferencia le encuentra. Observen, díganme. De hecho, no hay O aquí, ¿ya? Aquí el O sale volando. Es un link directo, ¿ya? Pero ya, vayan viendo. De hecho, no existe, ¿ya? Ya, listo. Ya, a ver, vean las 8 diferencias. ¿Encontraron ya? De la A pentosa. ver, no sean ángulo. ¿Cuáles son las 8 diferencias? Una porque no ves. Ya, a ver, ¿cuál es? A ver, ¿ustedes han encontrado las 8 diferencias? ¿Cuáles son las 8 diferencias entre esa, de la izquierda y de la derecha? ¿Por qué? Izquierda y la de la derecha. ¿Cuáles son las diferencias? El OH. El OH, ¿no? ¿Están todos de acuerdo en que la única diferencia que estamos viendo ahorita es esta cosa de aquí con respecto a esta de aquí? Todo el resto es igual, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerle un número. Vamos a enumerar los carbonos para ubicarlos mejor. Porque me han dicho, el OH, pero ¿cómo yo sé cuál OH de qué cosa? El OH está en cualquier lado. Entonces vamos a ponerle un número. Este de aquí sería en sentido horario, ¿no? Comenzando por el oxígeno, sería el carbono 1, 2, 3, 4, y como son 5 carbonos, por ser una pentosa, sería bueno el nombre, es carbono sin otro. Y aquí también será lo mismo, pues. Será el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 este de aquí. La diferencia es que en el carbono 2 hay un hidroxígeno. Bien, entonces, a este azúcar, ¿cómo creen ustedes que se le llama? A este azúcar en particular se le llama
Ok, si tiene 5 carbonos, el nombre genérico es pentosa. Claro, pero existen diferentes pentosas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener en una pentosa el OH aquí abajo, en otra pentosa puedes tener el OH aquí arriba. En otra pentosa tú puedes tener el oxígeno a este lado, en otra pentosa lo vas a tener a este lado, en otra pentosa vas a tener el oxígeno aquí, en otra pentosa tendrás el OH por aquí. Siempre hay esas diferencias. A este tipo particular se le llama, ¿cómo creen ustedes que se le llama? ¿Saben? ¿Cómo se le llama? Se le llama ribosa, exactamente. Ojo, solamente el azúcar. Solamente el azúcar. Y ese es de ¿Ya? ¿Qué me dijiste? desoxirribosa. Muy bien. Entonces, ¿cómo se le llama a esta estructura que no tiene oxígeno? Si a eso se llama ribosa, a este se le llamará ribosa sin oxígeno. Pero Sin no oxígeno. puede decir ribosa sin oxígeno, ¿verdad? Desoxirribosa. Entonces, aquí le voy a decir desoxi. Si la R está en medio de la palabra, se colocan 2 R's. Ya, entonces 2 R's se colocan. ¿Ok? Desoxirribosa. Para mantener el sonido de R. ¿Ok? Ok, entonces ya estamos viendo ya qué cosa es, ¿no? Pero la ribosa es solamente el azúcar. Es más, vamos a hacer algo. Tengo que cambiar la codificación de colores para no confundirlos. ¿Por qué? Porque la base nitrogenada que está aquí, lo he colocado en azul, no puede estar en azul. Entonces, nitrógeno aquí, nitrógeno ahí, y aquí haré lo mismo. Base nitrogenada sí, pero vamos a hacerlo correctamente. Nitrógeno aquí. Listo. Base nitrogenada. Entonces lo voy a poner, tal vez lo voy a colocar como B.N. Base nitrogenada. Listo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahorita? Las partes de algo, ¿no? Químicamente ya estamos llegando. Entonces, ribosa y desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que una contiene oxígeno La y la presencia otra de oxígeno. y sin ¿En presencia. qué carbono? En carbono Carbono 2. ¿En dónde hay presencia de oxígeno? ¿En la desoxirribosa? en la ribosa. En la ribosa. ¿Y dónde hay ausencia de oxígeno? La Y por desoxirribosa. eso se le llama desoxi, o sea, sin oxígeno. Entonces, esto de aquí está unido a un fosfato, está unido a una base nitrogenada, tanto como el otro. A todo esto de aquí, lo voy a poner en rojo. A toda esta molécula compuesta por fosfato, azúcar, desoxirribosa, ribosa y base nitrogenada, todo esto en conjunto se le denomina, ¿cómo creen ustedes? ARN. Nucleótido. Si no me ponen tilde en el examen, tengo 5 puntos, ¿ya? Tienen que escribir bien. Yo que no escribo bien. Y eso también será un ¿Ves? De esta. nucleótido. Ambos son nucleótidos. Pero eso no tiene estos apuntes. ¿Está claro ahí? Estamos viendo la parte de la estructura química, estamos entendiendo por qué, ¿no? Ya. Si quieren ustedes, en algunos lugares encontrarán ribonucleótido o desoxirribonucleótido. Sí, puede ser. Entonces aquí voy a poner ribo, todo junto, ¿no? Ribonucleótido o desoxirribo, ¿no? Entonces un nucleótido es aquel que contiene. Un Ribonucleótido. ribonucleótido es aquel que contiene. Bien. Entonces ya estamos yendo de lo más específico a lo más general. Ribonucleico y desoxirribo. Chicos, esta parte les quedó claro. La parte inicial de la estructura. ¿Sí les quedó claro, no? Esto de que es un nucleótido. Y yo les he dicho que el ácido nucleico es ¿qué cosa? ¿Qué es un ácido nucleico? Ácido nucleico y nucleótido son lo mismo. Yo les digo lo mismo. ¿Qué cosa es? ¿Son la misma cosa o son diferentes? ¿Okay? Ya, una cadenita me dice que son nucleótidos. ¿Cómo se arma esta cadenita? Vamos a ver ahorita.
se arma esta cadenita. Ya. Independientemente que sea uno u otro, la reacción que ocurre para formar la cadenita de nucleótidos, como lo dice Luciana, ¿sí? Es así. Voy a hacerlo solamente de un color ahora, eso es azul. Entonces, ya. Y nosotros vamos a tener, si ven, ¿no? De allá ven, aquí, si yo escribo, si lo ven claro, ¿no? Y aquí ya no lo ven. Entonces, si nosotros tenemos aquí, lo voy a hacer bien simple, obviamente. Ve, un círculo quiere decir el fosfato. Pero voy a hacer bien. Este es el mismo color. Ese es el problema. Entonces yo tengo P aquí, ¿no es cierto? Luego tengo, lo voy a hacer como si fuera un pentágono, obviamente. Y luego tenemos la base nitrogenada. Bien. ¿Sí? Se pueden ver que está más simple que no. Porque ahora les voy a explicar el mecanismo de reacción. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces nosotros tenemos este nucleótido aquí. ¿Ya? Y démonos cuenta, esto sí lo tengo que dibujar. Tenemos que recordar aquí la posición de los carbonos. El carbono 1, 2, 3, 4 y aquí en medio hay el 5. Bien. En el 3 nosotros tenemos el OH. Es importante entender y recordar que en la posición del carbono 3 tenemos unido un hidroxilo. ¿Sí? Está presente tanto en la desoxirribosa como en la ribosa, porque estamos hablando del carbono 3. ¿Sí? El carbono 2 es el que puede o no presentar oxidrilo, dependiendo de si se trata de desoxirribosa o ribosa. ¿Sí? ¿Está claro eso? No se confunde. Entonces tú vas a tener, en la reacción, vas a tener otro nucleótido, ¿sí? Vas a tener otro nucleótido. Bien. Con su base nitrogenada. Y vas a tener un poco de este nucleótido, tú vas a tener el fosfato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La reacción ocurre de la siguiente manera. El nucleótido, uno de estos dos nucleótidos va a estar fijo entre comillas, y el otro va a estar nadando por ahí, va a estar defendiendo, ya. El que está nadando por ahí va a tener que buscar y encontrar esto de aquí. Va a tener que encontrar un OH unido al carbono 3 de un nucleótido que esté fijo. ¿Por qué? Porque este OH, por tener oxígeno, es reactivo. Y por ser reactivo, reaccionará, como su nombre lo dice, con cualquier grupo. ¿Con qué grupo o con qué átomo le gustaría reaccionar? De preferencia, en estas condiciones va a reaccionar con el fosfato. Entonces, después de que el fosfato que está nadando encuentre al oxígeno, entonces va a ocurrir una reacción. ¿Ok? ¿Cuál será la reacción? Vamos a verlo ahorita. Entonces nosotros vamos a tener este pentágono de aquí, su fosfato aquí arriba que permanece inmóvil. Tenemos la base nitrogenada que también permanece inalterada. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener aquí abajo es esto de aquí. O el hidrógeno sale y este P recuerda que está como un O también por ahí, un OH, ¿cierto? Entonces lo que tú tienes es por aquí un O y tal, en fin. La cuestión es que tú vas a tener lo siguiente: el fosfato unido covalentemente al oxígeno. Este fosfato está a su vez unido al pentágono, que estará unido a la base nitrogenada. ¿Qué es lo que acabamos de observar? Que se acaba de formar esto de aquí. ¿Sí? Un enlace covalente que previamente no existía, ¿no es cierto? A este enlace covalente se le llama enlace. ¿Alguien sabe el nombre? Fosfodiéster. Y vamos a revisar la estructura de lo que es un éster y un diéster, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita es demasiada química, ¿ya? Digo demasiada química porque en realidad a partir de aquí ya estamos creando una macromolécula. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hemos tenido un nucleótido 1 o un nucleótido 2 por separado y los hemos unido, ¿no es cierto?
partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya no lo podemos llamar nucleótido 1 ni nucleótido 2, le tenemos que llamar dinucleótido. Entonces, esto de aquí es un dinucleótido. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el nucleótido 1 o el nucleótido 2 se han unido de manera covalente, ya no se van a soltar tanta masa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Han entendido? Sí. ¿Les ha quedado claro? Ya, aquí al fondo, ¿les ha quedado claro? ¿Qué es lo que no se O sea, siempre tiene que unirse dos nucleótidos y buscando al tercer carbono. ¿Qué es lo que Sí, hace? ¿cuál está? Dime la verdad, si no se entendió, les digo. Y ahí ¿Cuál es el primero? ahí se hace la necesidad. Ah, desde ahí viene todo. Ya, Pero de acá. ahorita no recuerda que nosotros fosfato y oxígeno que tienen un reacciones. Ahorita hacemos eso. Luego, exactamente lo que ya hemos tenido que hacer pero Aquí es al revés. No, al revés. en eso no se pegaba. No, se pasa. Ya, ¿no se entendió? Esto me queda de... ¿Han entendido ahí? Sí, profesor. Sí, lo ya, listo. Entonces, el H sale, en realidad, lo que tú tienes es un OH aquí saliendo, es un O negativo, uno de los O sale y forma A. Pero esa reacción yo no la estoy detallando, yo la estoy pasando por alto, pero sí hay una reacción, ¿ya? Es una reacción de condensación, que se forma A. Pero si vamos a continuar entrando en detalle, vamos a alejarnos un poquito de lo que es. Hasta ahorita lo importante es esto de aquí. ¿Les ha quedado claro? El fosfato de un nucleótido que está flotando por ahí tiene que buscar al oxígeno del OH, del carbono 3, del nucleótido que está estático. Porque de hecho va a estar estático, va a estar fijo. ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a juntar más dinucleótidos del tipo ribosa? ¿Qué es lo que voy a formar? Si junto un tercer nucleótido, cuarto, quinto, 10, 20, 100, 1000 ribonucleótidos, formando enlace fosfodiéster entre todos ellos. ¿Cómo le llamo a toda esa cadena de ribonucleótidos unidos por enlace fosfodiéster? ¿Cómo se le llama? Ácido nucleico. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Ácido nucleico, sí, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se le llama? Está hecho de ribosa. Ácido ribonucleico. Está hecho con el nucleótido que estaba con ribosa, no con desoxirribosa. ¿Y qué pasa si en vez de tener nucleótido hecho con ribosa, yo junto nucleótidos de desoxirribosa? Junto 1, 2, 3, 10.000, 20.000, puede llegar hasta los millones, puede llegar hasta los millones. ¿Cómo le llamo a esa cadena de nucleótidos constituidos por azúcar desoxirribosa? Ácido desoxirribonucleico o ADN. Y al señor de aquí, ¿cómo le llamaré? Ácido ribonucleico o ARN. Entonces, chicos, ¿han comprendido estructura? Ya, ok, chicos, entonces quedó clara esta parte, ¿no? Entonces vamos a regresar aquí. Entonces digamos que yo tengo aquí vamos a ver, si esto de aquí fuera desoxirribonucleótido, digamos que aquí la primera base sea una adenina, pero yo le voy a llamar adenina. ¿Qué letra coloco? A. Y la segunda, digamos que es una imina, pero es una, entonces le pongo una T. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tendré A, T, y digamos que luego viene una tercera reacción, sí, obviamente, en la que yo voy a agregar una base nitrogenada, ¿sí?, llamada guanina. Entonces colocaré G. ¿Qué es lo que yo estoy formando aquí? Estoy formando una cadena que es así, es A, T, G, ¿no es cierto? Lo estoy colocando en orden.
Y este ATG lo podemos encontrar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ATG lo estamos encontrando aquí. ¿Están viendo cómo se forma el ADN doble cadena? ¿No? Está quedando acá, ya. Ya, ¿por qué les dibujé la célula? Porque todo esto ocurre en la célula. Dentro de la célula, ¿en dónde ocurre la síntesis del ADN? ¿En el citoplasma o en el núcleo? ¿Dónde tú lo he dibujado? ¿En el citoplasma o en el núcleo? En el núcleo, pues. Entonces ocurre en el núcleo. Ya, entonces esta parte estructural está clara. ¿Por qué les estoy explicando? Porque estamos yendo de lo más simple, desde una azuquita con el fosfato, con la base, para formar una cadena que tiene una secuencia de bases nitrogenadas que van a entrelazarse con otra cadena simple de ADN para formar lo que es el cromosoma 1, que va a estar dentro del núcleo, que va a estar dentro de la célula, ¿no es cierto? Y eso va a ser constante en todas nuestras células, en todo nuestro organismo. ¿Ustedes de qué carrera son? Veterinaria, entonces no de nuestro organismo, sino de los animales que ustedes van a estudiar. Todos los animales van a tener eso de ahí. Y van a tener exactamente ese proceso. ¿Ya? Entonces, bien. Si quedó claro la parte estructural, ¿la puedo borrar? ¿Tienen alguna duda al respecto? Se voy a borrar esa parte lo contrario. Solamente voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Ok, tenemos que hablar ahora de las bases nitrogenadas, chicos. Bases nitrogenadas. ¿Qué son bases nitrogenadas? Las hemos mencionado, pero no las hemos detallado. Tenemos que aprender eso, ¿ya? Tenemos que aprender bases nitrogenadas, chicos. ¿Qué cosa es una base nitrogenada? ¿Qué cosa es una base? Lo repasamos en la clase anterior. ¿Qué cosa es una base? Es una sustancia que ¿qué hace? Es una sustancia química que puede recibir protones. Puede recibir protones. O sea, si hay protones en el agua, porque recuerda que esa sustancia química estará en solución, o sea, estará en el agua, va a recibir protones. Muy bien. Entonces, la base nitrogenada, chicos, siendo aquí, las bases nitrogenadas sí, se dividen en dos tipos. Base nitrogenada. Purinas, piriminas. Base nitrogenada. Y tú vas a recordar qué cosa es cuál, ¿ya? Yo te voy a decir, existe el tipo de base nitrogenada que está constituido solamente por una estructura cíclica o un anillo. Entonces te voy a poner aquí, un anillo. Y existe el otro grupo de bases nitrogenadas que está formada por dos estructuras cíclicas unidas, o sea, dos anillos. Los que tienen un anillo reciben el nombre de pirimidina. Pirimidina. ¿Ok? Entonces aquellos que tienen dos anillos recibirán el nombre de purinas. ¿Cómo yo hago para distinguir uno del otro? Porque yo en el examen le puedo preguntar, no sé, cuántas pirinas, pirimidinas o purinas hay. Y tú te vas a confundir porque vas a responder las pirimidinas y vas a responder lo que son las purinas y viceversa. Entonces no queremos eso. Entonces, ¿cómo tú diferencias? Mira, si tú te das cuenta, pirimidina comienza con la sílaba pi, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esta ahí puede traducirse como si fuera un número 1, ¿cierto? Solo puede tener como un 1 o una i, ya pues ahí está. Si es pi, es 1, o sea, ¿cuántos anillos? Tienen anillos. Entonces, pirimidinas están constituidas por un anillo. Por lo tanto, las purinas serán dos anillos. ¿Cómo nosotros sabemos ahora cuáles son? Bueno, de la pirimidina nosotros tenemos tres ejemplos. Y de la purina solamente tenemos dos. La purina nosotros tenemos A y G, ya no voy a escribir. Y esto de aquí tenemos C, G y uracil. Perdón. Pirimidas no era, hoy no me acuerdo. No, este es A, G, este es C. C, Aquí me equivoqué. T, C, T, y ahí falta está.
Falta Uracilo. bien. Ok, entonces por ejemplo, el uracilo tiene ¿cuántos anillos? El uracilo tiene solamente un anillo, ¿no? Y las purinas tienen ¿cuántos anillos? ¿Y cuáles son? Dos, ¿cuáles son? Adenina y guanina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando se descubrió la estructura del ADN, se observó que en realidad el ADN estaba constituido por dos cadenas, tales como ya les he dibujado ahí. Pero si tú observas estas dos cadenas y le haces un zoom, ¿no? Tú verás la estructura de dos cadenas. Lo voy a tratar de dibujar aquí. ¿Ok? Solamente hay espacio, ¿sí?, entre, digamos, esta cadena aquí y esta cadena. Solamente hay el espacio suficiente para acomodar máximo 3 anillos. Entonces, tú tienes que tener o bien una purina aquí y una pirimidina aquí, o viceversa, tener una pirimidina aquí o una purina aquí. Tú no puedes tener dos purinas. ¿Por qué? Porque si no, por decir, habría una colisión entre los primer par de anillos y el segundo par de anillos. No puede haber purinas. No puede haber pirimidinas tampoco. ¿Por qué no puede haber pirimidinas? Porque si tú colocas solamente una estructura con un anillo y otro anillo, no estaría lo suficientemente cerca como para poder interactuar, estaría muy lejos. Lo ideal es tener siempre o dos anillos en un lado, ¿sí?, y un anillo en el otro, o viceversa, tener solamente un anillo aquí y dos anillos aquí. Listo. ¿Está claro? Es la única forma en que las dos cadenas pueden interactuar correctamente. ¿Ya? Ok. Entonces ya hemos visto, ¿no?, la base nitrogenada. A todo esto, si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, nosotros vamos a tener en la cadena de nucleótidos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando ya hemos realizado la adición de un nucleótido a otro nucleótido, y hemos formado un largo ácido nucleico, lo que nosotros vamos a tener es fosfato unido al azúcar ribosa, unido a la base nitrogenada. Que a su vez está unido por el carbono. ¿Qué carbono era que tenía el OH que reaccionaba? ¿Recuerdan? ¿El 3 o el 2? El 2. El 2 reaccionaba. ¿Cuál es el que reacciona? El que reacciona siempre es el 3, porque el 2 está presente en ribosa y no está presente en desoxirribosa. Entonces, ¿qué? El desoxirribosa nunca reaccionaría. No, el 3 es el que reacciona y siempre tiene que estar presente. Entonces el 3 es el que reacciona. Bien. Entonces carbono 3 le va a poner aquí 3, ¿sí? Se va a unir al otro fosfato, que se va a unir de nuevo al otro nucleótido, que será una base nitrogenada. Vamos a ponerle que este es A, ¿qué más? Voy a ya irlo dibujando aquí, ¿no? Ya ustedes saben que es una base nitrogenada. Se va a poner A, T, luego tenemos aquí, de nuevo, G, luego nosotros tenemos, que viene allá la secuencia, ATG, G, ¿cierto? De nuevo otra G. Ok, dense cuenta de algo. De todos estos 4 nucleótidos, ¿cuáles son las estructuras que son diferentes y cuáles son las estructuras que son comunes a los 4 nucleótidos que yo acabo de unir aquí? ¿Cuáles son las estructuras o los grupos que son diferentes y cuáles son los que son comunes? ¿Logran ver? Las dos primeras son Lo que va a ser diferente va a ser ¿qué cosa siempre? La P, la A. La base nitrogenada. ¿No es cierto? La base nitrogenada arriba es adenina, la base nitrogenada abajo, timina, guanina. Sin embargo, hay una parte que es común, que es siempre constante. ¿Cuál es? El fosfato y el azúcar, ¿no es cierto? El fosfato y el azúcar. Fosfato y azúcar y así sucesivamente. ¿No? ¿Sí? El fosfato y el azúcar es la parte común. O sea, a esto de aquí, a esta estructura se le llama columna vertebral. Columna vertebral o backbone, lo van a escuchar en inglés también. Es backbone. ¿Sí? O columna vertebral o espinazo. Pero algunas malas traducciones de los libros le dicen columna vertebral o esqueleto. El esqueleto del ADN, no es el esqueleto, ya es la columna vertebral. Y la columna vertebral es lo que está
¿verdad? Si sostiene todo el resto de huesos. ¿Es cierto? Entonces, es lo mismo con esto. Y lo que varía es justamente las letras. O sea que yo podría decir, volviendo a nuestro ejemplo de que el núcleo es una gran biblioteca que está dividida, organizada en estantes, y dentro de cada estante de libro que está escrita con bastantes letras sobre un material, yo puedo decir que las letras aquí, cada una de estas letras está escrita sobre este papel de aquí, porque esto es lo que está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería el equivalente a las letras? Las bases nitrogenadas. Y el papel del cual los libros están hechos sería mi columna vertebral o el esqueleto, que lo van a escuchar varias veces, de azúcar fosfato. ¿Está claro? ¿Han entendido ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, nosotros tenemos de todo eso, ya hemos aprendido base nitrogenada, dos tipos, ¿no? ¿Cuántos grupos de bases nitrogenadas hay? A ver, ¿cuántos grupos? ¿3, 4? ¿Todos? ¿Cuáles son? Piridinas y purinas. ¿Cuáles son las que tienen similar a pesar? Usted no tiene una piedra ahí para tirarme. Ya. Similar a la pizarra. Si yo te digo cuál es la que tiene un anillo, ¿es la pirimidina o la purina? La pirimidina, ¿no es cierto? Porque es P, I, y la I puedes verla como si fuera purina. Por lo tanto, puede ser la que tiene dos anillos. La purina. ¿Y las purinas cuáles son? Y las pirimidinas son las primeras, glucina, timina y uracilo. Bien. En la ribosa solamente podemos tener adenina, sí, citosina, guanina, pero tenemos uracilo. Mientras que en el caso de la desoxirribosa, nosotros podemos tener A, C, G y T. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos? Aparte del azúcar que ya te dije. Entonces, el ADN estará compuesto por uracilo. ¿Podrá tener uracilo el ADN? No tiene. ¿Podrá existir timina en el ARN? No existe. ¿Por qué? Eso lo vemos después. Lo importante es que ahorita la evolución ha diseñado que el ARN debe unirse al uracilo y el ADN timina. Hay razones bioquímicas si las hay, porque por ejemplo, cuando yo les dibujé, ustedes lo deben recordar, la desoxirribosa, ¿había o no había oxígeno en el carbono 2? No hay, por eso se llama desoxirribosa. ¿Qué implicancias tiene esto para la molécula? Tiene muchas. Si tú te das cuenta, cuando tú realizas o cuando ocurre la reacción de unión del fosfato al hidroxilo, de unión de dos nucleótidos, ocurre de un fosfato de un nucleótido al hidroxilo del que ya está estático, ¿recuerdas? ¿Por qué el hidroxilo? Porque el hidroxilo tiene oxígeno. El oxígeno es un átomo muy reactivo por su electronegatividad. Entonces, hay el riesgo de que exista reactividad con otros hidroxilos también en la molécula. Sí, existe ese riesgo. De hecho, la ribosa forma parte del ARN y el ARN es una molécula destinada a tener un tiempo de vida muy corto dentro de la célula. El ARN solamente debe existir por periodos cortos de tiempo. No ocurre lo mismo con el ADN. El ADN, ya que no tiene ese hidroxilo en el carbono 2, es menos reactivo, por lo tanto es más estable a lo largo del tiempo. Y eso es necesario si tú quieres guardar información, ¿no es cierto? Si quieres guardar información, tú no quieres que, por ejemplo, como esos recibos que imprimen de las maquinitas. Cuando pagas con tu tarjeta, pagas a un recibito, pasa 6 meses y desaparece todo, ¿sí o no? Está hecho con calor. Tú no quieres una información que desaparezca, quieres una información que sea permanente. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, ya hemos entendido un poquito de la síntesis. Tenemos todavía que integrarlo con otras cosas, ¿ya? Segunda clase yo debo enseñarte cosas. Esos ojos. Qué buena maratón, ¿eh?
Ya, chicos, lo que pasa es que la clase está como un poco picoteada. O sea, primero te habla de estructura, luego te habla de metabolismo, y luego te habla de estructura para ver la replicación. ¿Cómo lo ves? Entonces, eso solamente lo va a confundir. Entonces, vamos de frente con lo que es la replicación. Tus ojos se ven. La clase es como. Vamos a ver estructura y replicación y luego vemos metabolismo. Tus ojos se ven gigantes. Tiene una buena medida, ¿no? Sí. Yo no veo nada. Ya, chicos, a ver, quiero cadena doble. El ADN siempre es cadena doble. Solamente cuando haces ADN artificial puedes tener y ADN de virus, puedes tener ADN de cadena simple. Pero para efectos del curso vamos a decir que el ADN siempre es cadena doble. ¿Ya? Existen las excepciones y las existen. Para el final del curso las estaremos viendo nuevamente. Pero ahorita quedémonos con la idea que el ADN es una cadena doble. Por lo tanto, si esto de aquí es un ADN, ¿qué me está faltando? La otra. La cadena. Otra cadena. ¿Cómo se le llama la cadena que está apareada con esta de aquí? Se le llama complementaria, cadena complementaria. ¿Y es complementaria por qué? No es solamente porque es la cadena. Las bases de esa cadena son complementarias a esta de aquí. O sea que si yo tengo aquí una adenina, en la cadena complementaria de aquí lo que debo tener qué cosa? Timina. Timina. Si yo aquí abajo tengo timina, entonces Adenina. al contrario, adenina. Si yo aquí tengo guanina, citosina. Si yo aquí abajo si tengo guanina, obviamente será lo contrario, o sea, citosina. Ya, sí, citosina. Bien. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Ustedes han escuchado hablar la clase pasada que su profesor de bioquímica les dictó, habló sobre la molécula de agua y cómo las moléculas de agua interactúan con otras moléculas de agua. Sus colegas hablaron hoy también. Es una molécula polar y el enlace que se forma es una molécula, el enlace covalente existe entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, pero una molécula, o sea, digamos que esta es una molécula y esta es otra. Esta de aquí tiene oxígeno unido covalentemente a dos hidrógenos. Y este también tiene un oxígeno unido covalentemente a dos hidrógenos. Y entre esta y esta, ¿cómo interactúan? No interactúan con ese covalente, interactúan con una interacción electrostática, ¿cómo se llama? El puente de hidrógeno. Eso es. Puente de hidrógeno se puede formar tanto entre moléculas de agua como entre moléculas de agua y algún otro compuesto que tenga carga o polaridad. ¿Cómo lo es? No sé, una proteína, un ácido nucleico, o se puede formar entre grupos polares presentes en las bases nitrogenadas, porque las bases nitrogenadas tienen nitrógeno y el nitrógeno también es un átomo electronegativo, no tanto como el oxígeno, pero sí es electronegativo. Por lo tanto, también forma una molécula polar. Esa porción polar es la base nitrogenada. Entonces, las bases nitrogenadas de una cadena interactúan con la base nitrogenada de su cadena complementaria mediante, si no es covalente, ¿será qué cosa? ¿Saben? Interactúan exactamente también con puentes de hidrógeno. Se forman puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina aquí. Yo la representaba, ¿recuerdan cómo se representaban los puentes de hidrógeno? Eran con tres rayitas. Entonces yo lo represento como. Vamos a. Entonces, entre adenina y timina, yo represento un puente de hidrógeno y otro puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Por lo que. Dos puentes de hidrógeno. Son los únicos que se forman entre adenina y timina. O sea, entre timina y adenina existirán también dos puentes de hidrógeno, sí existen. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se forman entre guanina y citosina? ¿Quién sabe? ¿Recuerdan? Tres puentes de hidrógeno. ¿Y por qué ocurre esto? Para eso yo le voy a tener que mostrar la presentación, ¿ya? Y aquí también.
Listo. 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina y 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina. Chicos, la clase está grabada. 5. ¿Cómo están? Sí. O sea que falta todavía como 2 horas y media. No recé. No, sí hacemos receso, pero no ahorita. La primera acabamos la parte estructural. Ya, a las 3. Bien, entonces sí vamos a presentar ahorita. Ok chicos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Lo que ya les había explicado, orina y pirimidina, pero en mucho más detalle, ¿no? Por sus átomos. ¿No es cierto? Están viendo claramente que las purinas tienen 2 anillos, las pirimidinas tienen un anillo, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué se les llama bases? Por la presencia del nitrógeno. El nitrógeno, justamente un átomo electronegativo, como tiene sus orbitales, sus electrones ahí, carga negativa, atrae cualquier carga positiva que esté en el ambiente. Entonces sí pueden actuar como bases, no como álcali fuerte, sino como una base débil. Sí, eso sí está caracterizado. Bien. Ahora nosotros tenemos que ver cómo ocurre, ya ves, mira, fosfato en la purina, el fosfato en la pirimidina. Vamos a ver la interacción ahora. Eso del nucleócido, el nucleótido lo vemos después. Vamos a ver la interacción ahora de los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Ya. La teoría no es muy buena, chicos. Pero ya vamos a ver. Se acabó la clase. Tenemos que regresar. Ya. O sea, esta figura de aquí, esta de aquí. Vamos a ver función. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que esta figura no muestra muy bien. Ya. ¿Por qué ocurren los puentes de hidrógeno 2 entre adenina y 3 de guanina y citosina? Listo. Ahora sí. La figura que quería mostrarles. Entre adenina y timina existen solamente 2 puentes de hidrógeno, pero ¿por qué? Date cuenta, la primera definición de puente de hidrógeno es un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo y atraído electrostáticamente hacia otro átomo electronegativo. Vamos a ver la definición aquí. Un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo y atraído electrostáticamente, o sea, hacia el nitrógeno, que es otro átomo electronegativo, de otra molécula, ¿no? Porque esta es la que está en la cadena complementaria. ¿Sí? Y aquí ocurre lo mismo. El hidrógeno unido covalentemente a un nitrógeno y atraído electrostáticamente hacia el oxígeno. Tú podrás formar 3 puentes de hidrógeno entre adenina y timina, pero no se puede, porque tú necesitarías tener aquí otro nitrógeno con otro hidrógeno para que esté atraído electrostáticamente. Como no hay, solamente tienes la posibilidad de formar 2 puentes de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Por qué se forman 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina? Ahora vamos a ver lo mismo para guanina y citosina. Para guanina y citosina, tú tienes un
NH2 aquí, en la citosina. Y en la misma altura, en la guanina frente a él, tenemos un oxígeno del carbonilo. Eso es un carbonilo, ¿ya? Luego vamos a ir repasando esos grupos, ¿ya? Carbonilo da a suficiente distancia para atraer electrostáticamente al hidrógeno de la citosina. ¿Qué ocurre con el grupo amino que está aquí como en medio de la guanina? Está unido covalentemente a un hidrógeno que está atraído electrostáticamente al nitrógeno suplementar, la citosina. Ahí van dos puentes de hidrógeno. El tercero y último, porque tú tienes un carbonilo aquí abajo y tienes un NH2 aquí abajo, acercando justamente este hidrógeno a este oxígeno. Ahí completaste 3. Si tú por ahí dices, ok, y dense cuenta, ¿cuántos anillos en total tú tienes entre la cadena? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Siempre vas a tener 3. Bueno, 1, 2 y 3. ¿Sí? Siempre habrá espacio solamente para 3. El hecho de que tú veas un espacio entre este y este no quiere decir que entre otro anillo, en realidad no entra. Esta atracción es un poquito más cercana en la molécula, ¿no? Entonces no hay espacio para otro anillo, simplemente para la atracción del puente de hidrógeno, ¿ya? No hay espacio para otro anillo. Son solamente 3 anillos que entran. Por eso la regla siempre va a ser una adenina, que es, la adenina es ¿qué cosa? Una purina o una pirimidina. Mira el número de anillos que lo ponen. Es una purina. ¿Y la timina qué cosa es? Una pirimidina. O sea, purina con pirimidina. Y aquí, la guanina qué cosa es? Mira el número de anillos. Purina. Es purina. Y la citosina, pirimidina. Entonces siempre va a ser purina con pirimidina. Purina con pirimidina. Esa es la regla que siempre tiene que ser. No puede ser 2 purinas o 2 pirimidinas. No existe, no hay cómo. No encaja simplemente, no funciona así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo diría, ¿por qué yo no coloco entonces la adenina con la citosina? Porque no hay un espacio suficiente y tú lo que tendrías es NH con un NH, estarías acercando este hidrógeno con este hidrógeno. Y 2 hidrógenos se repelen porque tienen carga positiva, no hay cómo. No se forma. Citosina con adenina no se puede formar. Lo único que se puede formar de manera inequívoca, ¿sí? Siempre es adenina con timina y guanina con citosina. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Porque son 3 anillos y por eso más para que se me formar y por qué. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre citosina y guanina? 3. 3. ¿Y entre adenina y timina? 2. ¿Ya entendiste por qué? ¿No? Ya los has visto ahí. Ya. Entonces, esa es la parte de la integración. Ok, chicos, vamos a comenzar ahora esta parte de la integración y luego vamos de 10 minutos al recreo. ¿Ya? Al colegio. Bien, eso ya lo hemos visto, Hola. Son las 7 ya. Después de la noche Ya, lo chicos, juego. entonces, ¿puedo borrar la parte de esto de aquí? ¿Puedo borrar eso? ¿Me puedo borrar? Chicos, presten atención aquí, vamos a hablar rápidamente de la parte inicial de la replicación celular. Chicos, dentro del ciclo de vida de una célula, nosotros tenemos lo siguiente: tenemos una célula, ¿sí?, que pasa un tiempo y esta célula va como a aumentar su tamaño, va a disminuir
esta célula va a recibir señales bioquímicas que le dirán multiplica. Ok, entonces esta célula entrará en un proceso de división celular, ¿no es cierto? Vamos a generar dos células hijas. Cada una de estas células hijas va a pasar por el mismo proceso, va a aumentar de tamaño, va a desarrollarse, va a comenzar a, digamos, producir anticuerpos, si es que quieres, ¿no? Se relaciona con una leche griega. Y al final de un momento, ellas tendrán también sus reacciones, recibirán señales bioquímicas que le dirán, oye, entra en división celular, y así continuará el ciclo celular. ¿Ustedes recuerdan su clase de biología que les hablaba del ciclo celular? Ya, sí, mitosis y meiosis, pero el ciclo celular se divide en ¿cuántas partes? Eso es división celular. Hay una ¿Interfase? interior. Ya, a ver, vamos a ponerle aquí un número. Ya vamos a ponerle números aquí. Ese es número 1. Aquí será 2, este aquí será 3, 4, 5. Dime tú, ¿entre qué números no hay división celular? ¿En qué números no hay división celular? La 1. La 1, en la 2 no hay división celular. Ok. ¿Cuál más? En la 5. En la 5 no hay, bien. ¿Algún otro número en donde no haya división celular? La 3. La 3. 3 Y la 4, porque la 3 y la 4 todavía siguen siendo dos células, ¿no es cierto? Entonces 3 y 4. Ya, ahora tú me vas a decir en qué intervalos sí hay división celular. La 4. Entre la 2 y la 3 hay división celular. 4 y 5. Entre la 4 y la 5 hay división celular. Ok, entonces estamos viendo que el ciclo celular está compuesto de una parte en donde no hay división y donde sí hay división. No hay división y sí hay división. No habrá división, sí habrá división, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que el ciclo de vida de una célula está compuesto básicamente de dos partes. Cuando se divide y cuando no se divide. ¿Cómo se le llama a la fase en la que no se divide? ¿Recuerdan ese nombre? Ahí viene la base para explicar replicación del ADN. Sí, pero primero tenemos que ver ciclo celular. ¿Qué? ¿Se llama traducción? ¿Sustentación? ¿Sustitutorio? ¿Cómo se llama? No, la fase, el nombre de la fase. La traducción es cuando tú llevas el ARN al ribosoma y se forma una proteína. Muy específico. Transcripción. ¿Qué? Transcripción. No. No divide. Ciclo celular, mientras la célula no se está dividiendo, se denomina interfase. Ese nombre se lo han enseñado. Se les ha olvidado. Interfase cuando no hay división celular. Cuando no hay división celular, por eso te la coloco aquí. Entre la 1 y la 2, entre la 3 y la 4. Y te pondré entre las 5 y las 6, ¿será? Pues, ¿no? Porque obviamente, allá, ok, si esta parte se denomina interfase, entonces ¿cómo se le llama a la división celular? Ahora sí. Sí, pero está dentro de qué proceso grande. Ciclo. Ya, pero profase, metafase, ¿forman parte de qué? Mitosis. De mitosis. ¿Solo mitosis? Meiosis. Hay meiosis. Entonces voy a ponerle aquí que bien puede ser mitosis o meiosis. Dependiendo de qué célula se trate, si es célula somática será mitosis, si es célula germinal o sexual será meiosis. Pero ahorita no vamos a discutir eso. No nos interesa la parte en la que de hecho aquí también es mitosis y meiosis, sí lo es. Pero tenemos que colocar las cosas en contexto celular, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Entonces, ustedes deben saber que la replicación celular no ocurre en la mitosis ni en la meiosis. Perdón, la replicación del ADN no ocurre en la mitosis ni en la meiosis. En realidad ocurre aquí en la interfase. Dentro de la interfase nosotros tenemos ¿cuántas subfases? ¿Recuerdan? 3, muy bien. Era una letra con un número. Era G1, ajá. S, G2, lo voy a colocar aquí hasta el final de la interfase. Bien.
¿Recuerdan las características de cada subfase? De la G1, de la S, de la G2. Dime. En la G1 crece, hace su función, ¿qué más? ¿Recuerdas? Crecimiento ya. Y en la S, ¿qué ocurría? Síntesis de qué? De ADN. Síntesis de ADN. Es ahí que se duplica el ADN. Es ahí donde ocurre el proceso de replicación del ADN que nosotros vamos a estudiar después del intervalo. Entonces pueden salir ahorita. Pueden hacer las. Sí, 2:56. Ya, entonces, claro, en la fase S, lo que va a ocurrir, chicos, ya que no tienen que salir es un intervalo, es que nosotros vamos a tener así. Nosotros tenemos aquí A, puede representar solamente una, y luego vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la célula va a haber aumentado el tamaño, y no solo eso, va a haber aumentado el tamaño de su núcleo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué ocurre la replicación del ADN? ¿Para qué ocurre la replicación del ADN? ¿No? ¿Quién podría decirme por qué ocurre la replicación del ADN? Para crear células hijas. ¿Por qué? Por un principio básico. Porque si tú te vas a dividir, o sea, si vas a crear dos copias, si vas a crear dos células hijas, primero tienes que duplicar tu contenido. Entonces, antes de entrar en la mitosis, tú ya debes tener tu material duplicado. Por eso, la replicación del ADN ocurre antes de la división celular. Tiene que ocurrir en la fase S. ¿Sí? Justamente, la célula deja de hacer todo lo que está haciendo y solamente se dedica a copiar su propio material genético. Como los investigadores observaron que la célula solamente hacía eso, todos sus recursos, toda su materia prima, todo lo que hacía, era solamente para crear una copia exactamente igual de los 30 millones de pares de bases, porque es eso, 30 millones de pares de bases del ADN. O sea, las probabilidades de que haya un error son muy altas. O sea, ¿cómo puedes copiar sin fallas si es que tú estás sujeto, el organismo está sujeto a factores ambientales, por ejemplo? Cosas tan cotidianas como la luz ultravioleta, tan cotidianas, tan simples, en las que nosotros no pensamos con luz ultravioleta en un modelo carros. No, sin necesidad de hablar, ustedes van a trabajar con veterinaria, ya, ok, podríamos ver, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida puede ocurrir alrededor de fuentes termales o de volcanes, por emisión de cenizas, compuestos asociados a la atmósfera, que acidifican el agua, que caen al río. Eso puede ser un agente de mutación, tranquilamente. Entonces, estamos claros que antes de que ocurra la mitosis o la meiosis, el ADN ya se duplicó. ¿En qué fase se duplicó? En la fase S de quién? De la interfase. De la interfase se duplica. Entonces, el principio básico es, si tú te vas a multiplicar o vas a crear dos células hijas, primero duplicas tu contenido. Y de ese contenido lo más importante es el ADN. Ya, de ese contenido lo más importante es el ADN. ¿Ya? Bien. Entonces, ya, ¿eso quedó claro? Vamos a verlo. ¿Quedó claro? Qué tamaño, Dios mío. No lo voy a borrar, voy a redibujar aquí. Vamos a explicar bien explicado esto, ¿ya? Nosotros tenemos la célula aquí. Esta célula vamos a... Me encanta tu resumen. Vamos a hacer un núcleo exageradamente grande para mostrar qué es lo que ocurre. Esencialmente tú vas a tener esto aquí, el ADN, y aquí es importante entender el hecho de que el ADN es una doble cadena formando la doble hélice, ¿cierto? O sea, las dos heliones entrelazadas. ¿Por qué? Porque si tú quieres duplicar el ADN antes de entrar a tu mitosis, lo que tú tienes que hacer es primero separar ambas cadenas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú tienes, lo primero que ocurre es buscar una región, y aquí va a entrar mucho la lógica química del puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay enzimas dentro del núcleo que comienzan a buscar dentro del ADN las regiones que sean más fáciles de separar. O sea, si yo tengo una cadena simple
Y aquí la otra cadena siempre es su complementaria, ¿no es cierto? Tú vas a tener adenina con timina, se fusiona con guanina, se fusiona con guanina, lo vas a tener. Yo te pregunto, ¿qué será más fácil separar, adenina de la timina o la guanina de la citosina? Bueno, si tú tuvieras que separar ambos, ¿tú para dónde irías? ¿Para donde hay adenina y timina o para donde hay guanina y citosina? ¿Y por qué? ¿Adenina con timina? ¿Por qué? Porque tiene dos. Porque solamente hay dos puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? No, mira, la guanina y la citosina están muy bien por tres puentes de hidrógeno. Tú vas a gastar más energía para separarlas. Entonces, lo primero que se hace es buscar una región del ADN que tenga bastante cantidad de adeninas con timinas. Y eso lo hace una enzima llamada, no sé si hay una enzima probablemente que la usa, no sé, replicación, que es diferente para... Sí, que primero hay una que la encuentra y hay la que luego viene la que la separa. Hay una que la no, son un complejo de enzimas denominadas complejo ORI, pero eso no solamente en procariotas, ¿ya? Vamos a ver cómo les han puesto aquí. Ya, ok, vamos a hablar no de las enzimas, sino del lugar donde ocurre ese reconocimiento. Digamos que en todo este ADN tú vas a tener así secuencias que son A, T, T, A, y luego C, C, G, C, C, G, A, ya. Entonces lo que hace este complejo de iniciación, o sea, son un conjunto de enzimas, es buscar una región del ADN que sea rica en adenina y timina porque es más fácil de abrir. Que solamente hay dos fuentes de hidrógeno. Va a ser mucho, energéticamente menos costoso. Entonces digamos que esta región, a esta región se le llama origen. Listo. Una vez que se encontró esta región, viene una enzima llamada helicasa. Esta enzima viene, agarra una de las hebras y separa la otra, así le comienza a hacer. Y comienza a hacer esto. Entonces va dejando, ¿qué es lo que ocurre aquí? Luego lo que nosotros vamos a tener es la separación, entonces así, por una enzima que parece una especie como de cilindro, ¿ok? Llamada helicasa. Helicasa, ¿por qué? Porque rompe la hélice, la doble hélice, helicasa. Rompe la doble hélice, bien. Y luego que lo está separando, date cuenta que mientras va abriendo, hay trechos de ADN, cadenas simple que se volverían espontáneamente a reunir. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas colocar una especie de impedimento. Entonces aquí vienen unas proteínas chiquitas llamadas SSBP. SSBP o proteínas de unión a cadena simple. Claro que más fácil es llamarles SSBP. ¿Por qué SSBP? Porque es Single Strand Binding Protein. Son proteínas de unión a cadena simple. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos la helicasa que va abriendo y las SSBP que impiden que se reasocien las cadenas simples que se acaban de separar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ok, a ver, yo tengo una pregunta de pura lógica. ¿Qué tipo de enlace la helicasa tendrá que romper entonces? Puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, si quieres. Si te colocan en la prueba A, marque como verdadero o falso, el tipo de enlace que la helicasa rompe es A, enlace covalente. ¿Qué le vas a poner? ¿Verdadero o falso? Falso. Lo que rompe es el puente de hidrógeno, ¿cierto? Bien. Entonces, lo que viene a continuación, vamos a denominar las partes. ¿Ya? Vamos a denominar las partes bien denominadas. A esta región de aquí que se ha abierto, a toda esta región se le llama burbuja. Porque parece una burbuja, cuando tienes una cadena y luego tienes como el ensanchamiento por un lado y para abajo, o sea, es una burbuja, ¿sí? Burbuja de replicación. Ok, debemos aprender otro nombre también, los extremos. Este extremo de aquí y este extremo de aquí, o sea, los extremos de la burbuja en donde se está desarrollando la loca se denominan horquillas. Creo que mejor lo digo. Ya, esto de aquí lo puedo borrar, la célula lo puedo borrar.
para afuera porque para poder detallarlo bien, ¿no? Ya, listo. Entonces, si nosotros le hacemos un zoom ahí al núcleo interfásico en la fase S, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el ADN aquí. Luego viene la helicasa aquí, ¿sí? Helicasa. Luego las proteínas de unión a cadena simple, SSBP, SSBP. Todo esto se le llama burbuja de replicación. Y específicamente este punto en que tú tienes para un lado doble cadena y para el otro lado las dos cadenas separadas, a este punto se le llama horquilla. ¿Qué cosa es una horquilla? Horquilla es esta estructura de aquí. Es un Y. Esto es una horquilla. Si tú lo echas, es prácticamente lo que ves aquí. Es así. ¿No es cierto? Entonces, esto es una horquilla de replicación. ¿Tú crees que solamente existe una horquilla en una burbuja? ¿Cuántas existen? Dos. ¿Cuál es la otra? La que está aquí. Esta es otra horquilla de replicación. HR le voy a poner. Horquilla de replicación. Bien. Entonces ya no definir las partes. Esta primera fase en la que se reconoce dónde hay región de adeninas con timinas, viene el complejo, se une la helicasa, comienza a abrir, separar y aún no hay proceso enzimático propiamente de síntesis. Hasta ahí lo único que se ha hecho ha sido preparar. Lo único que se ha hecho es dejar a punto para que ocurra la siguiente parte. Esta primera fase se llama fase de iniciación. ¿No? Esta primera fase es iniciación. ¿Por qué? Porque luego vendrá la fase propiamente en la que tú vas a empezar a crear una nueva cadena de ADN. Y la creación se dará exactamente de la forma como yo te mostré en la pasada. Cuando tenías un nucleótido estático, venía el otro y buscaba qué cosa. ¿Qué era lo que buscaba para reaccionar? Buscaba un grupo unido a un carbono, ¿recuerdas? ¿A qué carbono tiene el grupo? Tres, muy bien, ¿qué cosa? ¿Era qué cosa? ¿Un grupo qué? ¿Qué grupo funcional era? ¿Recuerdas? El carbono de qué cosa está unido? El hidroxilo. El hidroxilo. Entonces, ahí es donde ocurre esa cuestión de unirse al hidroxilo. Bien. Entonces, chicos, vamos a ver lo siguiente. Digamos que ahorita entonces va a entrar, esta sería la iniciación. Entonces vamos a decir todo esto, iniciación, ¿no? Luego tenemos propiamente, ok, vamos a dibujar una horquilla grande, ¿sí? Pero recuerden algo, creo que yo no les había, pero es fácil de recordar. Si ustedes miran todos aquí, vamos a dibujar nuevamente los nucleótidos, ¿ya? Fosfato, aquí la base nitrogenada, y le voy a poner que es una adenina. Ok, de nuevo otro fosfato, otra timina, luego otro fosfato, luego vendrá una guanina, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Los carbonos. Los carbonos son los que nos van a permitir orientarnos. Entonces tú recuerdas, este es el carbono 1, 2, 3, 4, y aquí entre estos dos hay el carbono 5. Aquí tendrá lo mismo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Yo te pregunto, ¿cuál es el de todos los carbonos, todos los nucleótidos, cuál es el que está más para arriba? El 2. ¿El 2 está más para arriba, creen ustedes? ¿O hay alguno que esté más arriba que el 2? El 5 es el que está más para arriba. Por lo tanto, a este extremo yo le voy a dar el nombre de acuerdo al carbono que está más para arriba. ¿Sí? ¿Tiene sentido? A este extremo yo le voy a llamar el extremo 5'. Ahora me van a decir cuál es el carbono que está más para abajo de toda la cadena. ¿El 2? El 2, el 2, ya. El 2 y el 3. Ambos están más para abajo. Pero ¿cuál es el carbono que nos importa a nosotros? ¿Cuál es el carbono que reacciona? El 3. Entonces vamos a darle ya de frente el nombre de 3'.
primer nucleótido, olvídense de los tres que digo, primer nucleótido estático y el segundo está nadando por ahí. ¿A dónde ocurre la unión? ¿Al carbono 3 del estático o al carbono 5 del estático? Carbono ¿A dónde ocurre 3. la unión? Ocurre al carbono 3. Se formó el dinucleótido, está el tercero por ahí nadando. ¿Para dónde se va a unir? El 3. Para el 3. El carbono 5 en realidad no es el propio carbono, es el fosfato. Está unido al 5 que se va a unir al carbono 3. Pero el requisito es que esté el oxígeno presente en el carbono 3. Se ha descubierto que es el oxígeno quien reacciona, ¿sí?, con el fosfato. Quien hace la parte activa de la reacción es el oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros fuéramos a aumentar un cuarto nucleótido aquí, ¿a dónde yo lo agregaría? ¿Arriba o abajo? ¿Recuerdas? Si yo fuera a agregar un nucleótido a esa cadena de ahí, ¿a dónde yo le agrego el nucleótido? ¿Arriba o abajo? Considerando que eso está estático, ¿a dónde tendría que entrar el siguiente nucleótido? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿por qué? Porque abajo es donde está el 3OH. Esa regla no se olviden, abajo está el 3OH. Entonces, yo voy a tener una cadena, ¿sí?, que inicialmente es 5-ATG 3', ¿no es cierto? Ese es el nombre de mi cadena. Ya le estoy dando un nombre a esa cadena de ADN, ¿no es cierto? 5'ATG. ¿Qué pasa si yo le agrego un cuarto nucleótido, por decir una nueva T? Entonces yo voy a decir 5'ATG, le agrego un cuarto nucleótido que es una timina, 3'. Si yo le agrego más nucleótidos, voy a tener ATGTC, por decir 3', y así sucesivamente. ¿Qué es lo que observan ustedes? Solamente uno de los extremos se está alargando y el otro está fijo. ¿Cuál es el extremo que está creciendo constantemente? El 3, ¿no es cierto? Porque es en el 3 donde se agrega el siguiente nucleótido, donde se agrega el siguiente nucleótido, donde se agrega el siguiente nucleótido, ¿sí? Entonces, el crecimiento de una cadena de ADN ocurre en el sentido 5', una flecha a la derecha, 3'. Ese es el sentido de la síntesis del ADN. Ahora, ustedes recordarán, en sus clases de biología, ustedes han visto que obviamente la cadena, el ADN es doble cadena, y la cadena que está aquí al frente, pues tendrá su complementario. Si aquí es timina, eso será adenina y eso será citosina, todo bien. Pero ¿qué ocurre? El sentido de esta cadena de la izquierda es 5', 3', de arriba hacia abajo. ¿Cómo ocurre en el caso de la complementaria? ¿Recuerdan? Se invierte. Es la única forma en que una cadena y la otra pueden formar sus puentes de hidrógeno. Es la única forma. Si tú tuvieras 5', 3' en la cadena de la izquierda y 5' arriba, 3' abajo en la cadena de la derecha, nunca se formarían los puentes de hidrógeno. No se podrían intercambiar nunca. La única forma es, si esto de aquí abajo es 5', 3', ¿sí? Así, de abajo hacia arriba. ¿Está claro? Sí. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque ese sentido va a estar presente aquí. Va a estar presente aquí, sí, lo va a estar presente. Entonces, mira, si yo tengo Sigue grabando tu celular. Sigue grabando tu celular. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, es 5' aquí, así en ese sentido, entonces aquí necesariamente tiene que ser 3'. Si aquí es 3' en una cadena, su complementaria, ¿qué tiene que ser aquí? 5, no puede ser lo mismo. Entonces, esta de aquí, esta 5 viene por aquí y sube, baja, sube. ¿Qué será aquí entonces? 3'. ¿Está claro? A esa propiedad del ADN se le llama antiparalelismo. ¿Ya? Ok, ¿por qué les digo esto? Porque entonces ahora nosotros tenemos que aplicar la lógica de la síntesis. Entonces nosotros tenemos la helicasa aquí, todo bien, lo voy a dejar en abierto. ¿Qué ocurre? La síntesis solamente puede ocurrir, ¿sí?, alargando el extremo 3', el extremo 3'. Ok, antes de que ocurra la síntesis, ok, el de 5' a 3', hasta ahí está todo bien. Entonces, date cuenta que si, por ejemplo, esta cadena de aquí arriba, 5', 3', es 5', 3', ¿sí?
Y esta de aquí abajo yo le voy a poner aquí que es 5' aquí a la derecha y va 3'. Si esta cadena tiene el sentido de izquierda a derecha, su complementaria nueva tiene que tener qué sentido. ¿Cómo debe ser? A ver, vamos a imaginar que yo estoy sintetizando aquí. Voy a colocar un nucleótido, ¿no? Voy a colocar, no sé, vamos a ver, una N de nucleótido. Ok. A ver, date cuenta, la cadena azul, 5', 3' de izquierda a derecha. La cadena roja tiene que agregar el siguiente nucleótido ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces eso implicaría que yo le estoy agregando el 3' del rojo. O sea que este de aquí es 5' y este de aquí sería 3'. Entonces yo estaría agregando constantemente al 3'. Entonces sería 5', 3' en la cadena roja. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene sentido eso de ahí? Date cuenta que tú estás colocando a la derecha. O sea, si tú colocas a la derecha, estás asumiendo que a la derecha está tu 3' con el OH esperando el siguiente nucleótido. ¿Sí? Pero tu cadena azul tiene exactamente el mismo sentido. O sea, tú estás diciendo que tanto la cadena azul como la roja están así. O sea, la roja que se está formando están así. 5', 3', aquí. 5', 3'. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Está correcto eso? ¿Por qué? ¿Por qué no está correcto? Porque las cadenas son antiparalelas. Si una va izquierda a derecha, 5', 3', la nueva necesariamente tiene que ir en el sentido contrario. O sea, si yo tengo el primer nucleótido y lo voy a dibujar nuevamente, si mi primer nucleótido está aquí, ¿dónde debo colocar el siguiente nucleótido? A ver, dígame aquí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Colocaría dónde el siguiente nucleótido? Eso tenemos que recordar, que es la base de todo. Si el azul está de izquierda a derecha, el rojo iría de izquierda a derecha. Si la izquierda a derecha estaría de derecha a izquierda. Claro, claro. Solamente de esa manera, en este nucleótido yo tendría el 5' aquí, 3' aquí. El siguiente nucleótido tendría 5' aquí, 3' aquí. ¿Sí? Entonces date cuenta, si tengo 5', 3', siempre voy a tener el 3' a la izquierda. O sea, 5', 3'. Ahora sí está antiparalelo con el azul, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y aquí cómo será? Aquí abajo cómo será. Si yo coloco el primer nucleótido aquí al centro, ¿dónde voy a colocar el siguiente? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si el azul va de derecha a izquierda, el otro tiene que ir de izquierda a derecha. Tengo el 5' aquí, 3', 5', 3', 5', 3', o sea, el 3' está aquí. 3' aquí. Bien. Entonces, ¿será eso que lo que ya ocurre ni bien se abrió la doble hélice? No, aún no. ¿Por qué? Resulta que este trabajo de andar colocando nucleótidos tras nucleótidos es realizado por una enzima que es muy específica y solamente puede agregar nucleótidos siempre y cuando ya haya un nucleótido estático, ¿sí? Presentando el 3' OH. Tiene que haber necesariamente, previamente, un nucleótido. O sea que el nucleótido, el primer nucleótido que se coloca el primer nucleótido que se coloque no lo puede colocar la DNA polimerasa. En realidad va a entrar en acción su prima hermana, la primasa, porque coloca los primeros nucleótidos, que no son de ADN tampoco, son de ARN. Porque solo la primasa tiene la capacidad de poder colocar nucleótidos desde cero, sin tener que unirlos a un 3OH anterior. No hay necesidad de que lo haga, lo pone de cero.
La polimerasa es muy específica y solamente logra realizar unión entre. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a tener, lo voy a intentar dibujar de otro color. Antes que ocurra esto, lo primero que va a entrar en acción es la trimasa. Colocar los primeros nucleótidos ya en el sentido correcto. Sí. Coloca hasta unos 10-20 nucleótidos aproximadamente. A estos primeros nucleótidos que están hechos de ARN se les llama primer. La traducción al español te dice que se llaman cebadores o iniciadores. ¿Qué característica tienen? Están hechos de ribonucleótidos. ¿Ok? Este es el 5', 3'. Bien, la primasa hará lo mismo en la otra cadena de aquí abajo. ¿Sí? O sea, va a colocar los primeros 10, 15 nucleótidos de ribonucleótidos. 5', 3'. ¿Sí? También. ¿Ok? Entonces, esta ya es la fase de elongación. Esta fase se llama elongación. Viene la primasa, coloca los primeros nucleótidos. 10, 15, ahí ya toma su trabajo, su lugar la polimerasa. Como la polimerasa ya encontró ya, ¿qué es lo que ya va a encontrar? Va a encontrar aquí el carbono 3 con el OH, ¿no es cierto? Y aquí al otro lado encontrarán su OH también. Este OH ya le permite reaccionar con el siguiente nucleótido, tanto para uno como para el otro lado. ¿Ok? Entonces, luego va a venir la polimerasa. Luego viene la polimerasa. Vamos a agregarle, ¿no? En azul. Luego vendrá la polimerasa. ¿Ya? Polimerasa y realizará la síntesis DNA o ADN, si quieres, DNA polimerasa. ¿Sí? Hay de distintos tipos. En eucariotas hay diferentes tipos de ADN polimerasa que se enumeran con números romanos, mientras que en eucariotas las ADN polimerasas reciben la denominación con letras griegas, o sea, DNA polimerasa alfa, DNA polimerasa delta, y en procariotas será DNA polimerasa 1 en romanos, 3 en romanos. Dejémoslo en que es ADN polimerasa. Ok, bacán, entonces yo estoy sintetizando por un lado y para el otro. Date cuenta que mientras yo voy separando aquí, esta síntesis de aquí va a continuar sin parar. Conforme se vaya abriendo la cadena. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí en esta cadena de aquí arriba? La adición ocurre para el lado contrario a la dirección de abertura de esta horquilla. ¿No es cierto? Entonces, la síntesis viene para este lado y la horquilla se está abriendo para el otro lado. ¿Cómo se resuelve esto? Simple. La primasa tiene que esperar a que se liberen unos 100 a 200 nucleótidos para este lado de la horquilla para volver a sintetizar y colocar otros ribonucleótidos formando el primer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que venga luego la polimerasa y comience a continúe, sintetizando nuevo ADN. Y así sucesivamente. Mientras se va abriendo, tú vas a tener una cadena que se está sintetizando de manera continua e ininterrumpida, y la cadena de arriba que estará esperando a que se liberen 200 nucleótidos para que la primasa venga y sintetice en el sentido contrario, que se abran 100 nucleótidos más para que venga la primasa nuevamente y de nuevo ¿sí? Sintetice. Entonces lo que tú vas a tener es en cada horquilla tú vas a tener una cadena que se sintetiza continuamente o cadena líder, y la cadena que está esperando a que se liberen 100 nucleótidos para que venga la primasa y se sintetice por trechos o por fragmentos. A esa cadena se le llama cadena rezagada. Entonces vamos a colocar nombre ya. Esta es la cadena líder. Cadena líder. Y esta de aquí es la cadena rezagada. ¿Ok? Cadena rezagada. ¿Por qué? Porque esta cadena rezagada demora, ¿no? Porque tiene que esperar a que se liberen
100 nucleótidos para que vuelva la primasa, coloque. En esta cadena, una sola vez nomás la primasa actuó, y el resto fue la ADN polimerasa, que fue sintetizando mientras la cadena se iba excitando por este lado. No deja de sintetizarse. En esta cadena rezagada tú observas que hay fragmentos de doble cadena y fragmentos de cadena simple. Fragmento de doble cadena y fragmento de cadena simple. ¿Sí? A esos fragmentos se les denomina fragmentos de Okazaki. Todo esto ya lo he visto en biología ya, chicos. Okazaki con Z. ¿Ok? Y así es como ocurre la replicación del ADN. Todo eso en la fase de elongación. Todos esos nombres son los que ustedes tienen que saber. Falta un último detalle nomás. ¿Qué ocurre cuando un fragmento de Okazaki se encuentra con otro? Yo esperaría que la ADN polimerasa, o sea, la ADN polimerasa en realidad coloca desoxirribonucleótidos y se va a encontrar con el primer que estaba más adelante, ¿no es cierto? El primer inicial, que es este negro, se lo va a encontrar. ¿Qué ocurre? No puede realizar la síntesis o la unión de ADN con ARN, porque date cuenta que lo que tienes es ARN, ADN, ADN, ARN, más atrás, ADN, ARN. No puedes tener eso. ¿Qué es lo que ocurre? Viene una enzima que retira estos ribonucleótidos y luego viene otra polimerasa a realizar el reemplazo con nuevos desoxirribonucleótidos. Y aquí ocurre algo. La unión del nucleótido al siguiente desoxirribonucleótido no puede ser realizado por la polimerasa, tiene que ser realizado por una enzima denominada ligasa. ¿Ok? Todo eso yo lo he visto en biología ya. Y prácticamente todo ese proceso, ¿sí? A lo largo de todos los cromosomas, ¿sí? En la fase S, dentro del núcleo de todas las células, llevará a que el material finalmente se duplique. Porque lo que tú vas a tener en la finalización, me parece, terminación. En la terminación, los primers son reemplazados por ADN. La ligasa son unos fragmentos de Okazaki y lo que tú vas a obtener finalmente va a ser dos moléculas de ADN. Lo voy a poner aquí, ¿no? Tú vas a tener esto de aquí. Vas a tener esto de aquí. Una cadena y otra cadena aquí abajo. O sea, comenzaste con una doble hélice y acabaste con dos dobles hélices. Ya terminaste el proceso de replicación. Ahora sí, dentro de tu contexto celular, acabaste tu fase S, entrarás a la fase G2. La fase G2 es preparación para la división. Y tú la borra que estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora sí pueden ir a su intervalo. Que acabo la replicación. Ya está.